partimos deseando el mejor de los años para cada uno de ustedes. Estimado secretario, cuenta si la hubiere, por favor. Ah, perdón, no la había visto. Estimadísima secretaria. Volvió, bienvenida. Bien, presidente, se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores. Boletín 16872-15. Un proyecto inicia moción de los diputados señores Radke, Borges, Camaño, Castro, Durán, don Eduardo y Romero, don Leonidas, y de la diputada señora Nullado, que modifica la ley número 18.168, General de Telecomunicaciones, para establecer un mecanismo de compensación automática por indisponibilidad o degradación del servicio de acceso a Internet. Boletín 18.021-15. Comunicación a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, señalando que la Sala accedió a su solicitud en orden a refundir los proyectos de ley correspondientes a los boletines 16853-15 y 16872-15 y 16853-15. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para permitir la creación de radios públicas nacionales y amplía el espectro radioeléctrico. Boletín 18.011-15. Un oficio del 18 de diciembre del 2025 de la Ministra de Obras Públicas, mediante el cual remite un oficio ordinario del Director Nacional de Concesiones, que responde a la Comisión señalando que con fecha 7 de mayo del 2025 se constituyó una mesa de trabajo integrada por representantes de las municipalidades de Las Cabras y San Pedro, las juntas de vecinos de ambas comunas y la Dirección General de Concesiones, cuyo propósito principal fue generar un espacio de diálogo y coordinación para canalizar de manera efectiva las inquietudes y demandas de la ciudadanía, como el cobro de peaje, la seguridad vial y calidad de vida de los habitantes. Asimismo, se informó que actualmente se encuentra en desarrollo un estudio de ingeniería orientado a habilitar un viraje hacia San Antonio, así como una salida directa desde el sector La Tuna hacia la Ruta 66. Lo mismo se informa respecto al sector Valdebenito con la construcción de un segundo puente que mejorará la conectividad vial. Respecto al sector Santa Inés, informa que se contempla la instalación de pantallas acústicas como medida de mitigación del ruido. Finalmente, se consignan obras de saneamiento y drenaje en los sectores Valdebenito y Santa Clara. Un oficio de la Ministra de Obras Públicas que responde a un oficio de la Comisión, mediante el cual señala que respondió un oficio del 5 de diciembre de 2025, un oficio de la Ministra de Medio Ambiente mediante el cual responde un oficio a través del cual informa sobre el estado actual de los procesos de evaluación de las obras de encauzamiento de la cuenca del río Copiapó y el valle del río Salado, así como las razones del retraso en su tramitación. Una solicitud de audiencia por parte del señor Mauricio Pávez Díez, perito psicólogo externo de la Corte de Apelaciones, Ministerio Público y Defensoría Penal, con el fin de proponer a la Comisión una indicación a la ley Jacinta, consistente en la incorporación de la obligatoriedad de un examen pericial psicológico a toda persona que desee optar a la licencia de conducir. Presentación de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público, a la presentación de la Fundación Emilia, del CIED de Carabineros y de la Directora Nacional del CENDR. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, estimada secretaria. ¿Sobre la cuenta alguna palabra? Mire, me han pedido una excepcionalidad debido a que el colega Otuiti Teao tiene una situación urgente, terminando de hablar acá, salir del Congreso. Me ha pedido excepcionalmente, porque la hora de incidente la tenemos al final, poder hacer uso brevemente de la palabra para hacer una petición. Creo que nadie podría objetar, respaldar al colega. Así es que, estimado colega Otuiti, tiene usted brevemente la palabra. Y Orana, presidente, muchas gracias a los colegas por esta intervención.
Presidente, en el ejercicio de mi rol fiscalizador solicito formalmente a esta comisión que cite al ministro de Transporte y Telecomunicaciones o en su defecto al subsecretario de Transporte para que comparezca en presencia de Óscar Cantero, presidente de la Confederación Regional de Conductores del Transporte Público, y aborde de manera directa la crisis del transporte público en la región de Valparaíso. Le quiero contar, presidente, que esta problemática, ya advertida públicamente, ha derivado en el anuncio de una paralización por parte de los conductores motivada por subsidios estatales impagos, lo que afecta tanto a los trabajadores como a la continuidad del servicio para miles de usuarios. Los antecedentes conocidos y difundidos por la prensa regional son concretos y verificables. El gremio denuncia una deuda acumulada del Ministerio de Transporte que superaría los 5.000 millones, correspondiente a subsidios no transferidos oportunamente a las empresas operadoras. Dichos recursos financian políticas públicas definidas por el propio Estado como el congelamiento de tarifas, la rebaja del pasaje a adultos mayores y el transporte de estudiantes, costos que deben ser compensados vía subsidio. Al no cumplirse estos pagos, la carga financiera se traspasa a las empresas y finalmente a los conductores, generando mermas en las remuneraciones, retrasos en los pagos y una precarización laboral, porque como asegura el gremio, el Estado está metiéndole la mano al bolsillo a los conductores del transporte público del Gran Valparaíso. Presidente, a esta situación se suma la falta de control y trazabilidad sobre la cantidad de estudiantes transportados, cifra que según lo informado podría fluctuar entre 300.000 y 400.000 usuarios, sin que exista un mecanismo claro de fiscalización ni compensación económica efectiva. Frente a ese escenario, los sindicatos han sido categóricos. La decisión de paralizar está tomada, restando solo definir la fecha con el consiguiente impacto en la movilidad regional. Presidente, lo quiere contar que esto no es un conflicto aislado, sino que además es una crisis estructural del transporte público en Valparaíso, producto de deudas millonarias, deficiencias en la gestión y ausencia de respuestas oportunas del Ministerio. Por ello, presidente, resulta indispensable que la autoridad comparezca a esta comisión para explicar el estado real de los pagos y también precisar plazos de regularización, transparentar los mecanismos de control y presentar medidas concretas que eviten la paralización y que resguarden los derechos de los trabajadores, pero también de los usuarios. Le voy a hacer entrega, presidente, aquí de la hoja donde en el diario se anuncia, ¿no es cierto?, esta paralización para que usted lo tenga presente y podamos, si así lo merita, y que creo que debemos hacerlo por lo que he expuesto recientemente, citar al ministro de Transporte y si no al subsecretario. Sí. Bueno, bien, gracias, estimado colega. Vamos a efectivamente a oficiar, vamos a invitar al ministro o al subsecretario las semanas que van restando y con esto hemos también dado cumplimiento a su petición de hacer esta presentación. Así que se le cede esto al secretario. ¿Hay acuerdo entonces? ¿Habría acuerdo para la solicitud del colega? Muy bien, Muchas acordado. gracias, Gracias, don Otuiti Teao. Bien, vamos a entrar a la orden. ¿Perdón? Vamos a entrar a la orden. No, muchas gracias. Estamos esperando la invitación a Rapa Nui pronto. Vamos a entrar a la orden. Sí, pues he estado muchas veces. Vamos a entrar a la orden del día. Bueno, es una moción copatrocinada por los congresistas. ¿Quién habla? Fernando Borges, aquí presente, don Felipe Camaño, Natalia Castillo, Juan Antonio Coloma, Carolina Marzán, Cosme Mellado, aquí también presente, Gloria Navellán, Emilia Nullado, que ya va a llegar, y Cristian Tapia. Esto en primer trámite constitucional y urgencia calificada de suma, que modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos de consumo de alcohol y droga a sus conductores, boletines 16.853-15, 16.872-15, refundidos. Esto está aprobado en general, ¿no? Estamos con los plazos de indicación hasta ahora, ¿no? Que vencía el plazo. Ya, está bien, ahí escuchamos la solicitud que los quieran formular. Bueno, acá debo leer que se votó a favor por parte de la diputada Emilia Nullado y los diputados señora René Alinco, Carlos Bianchi, Juan Irarrázaval, Cosme Mellado y don Jaime Mulet. Los invitados lo tiene usted, estimado secretario, si le parece. A ver, los tengo acá, invitados el subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, que está acá. Además está la Fundación Emilia, que están aquí presentes, bienvenida.
Carabineros de Chile, el director del trabajo y la coordinadora de conductores de tránsito público. Asisten el subsecretario de Transporte, don Jorge Daza Lobos, la Dirección Nacional de Senda, la directora, que no la... está ya, muy bien. También bienvenido doña Natalia y todas las demás autoridades que hemos mencionado. Entonces, subsecretario, usted tiene en primer lugar la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también saludar a todos los parlamentarios presentes, a nuestros invitados, a nuestras invitadas, desearles también un muy feliz año 2026 junto a todas sus familias y sus seres queridos. Bueno, este proyecto estuvo en discusión hace algunas semanas, donde lo votamos en general. Nosotros solicitamos que se pudieran escuchar también por parte de los parlamentarios integrantes de la comisión las opiniones de instituciones importantes en este proyecto, como Senda, como CIAT de Carabineros también, para poder ir complementando y tal vez ir incorporando de alguna manera esas opiniones, porque creemos nosotros que este es un proyecto muy importante que aporta evidentemente a otorgar mayor seguridad al transporte público remunerado de pasajeros, y en ese sentido nosotros estamos por aprobar este proyecto. Sí, presidente, por su intermedio queremos solicitar una semana más de plazo para poder establecer indicaciones, producto de que la semana pasada, usted bien sabe, habían bastantes dificultades, y en ese sentido queríamos contar con la mejor disposición de poder incorporar estas indicaciones durante una semana para poder nosotros hacer esta recolección y haber escuchado también la opinión de... Eso en nada retrasaría, porque escuchando las indicaciones podemos comenzar a votar y votar en paralelo, así que tampoco produciría ningún retraso. ¿Habría acuerdo de la petición del Ejecutivo? ¿Para cuándo prorrogamos hasta el 9? Hasta el ¿Viernes? Viernes 9. Este viernes. Sí, sí. A este viernes Sí, 9, sí. perfecto. Sí. Acordado entonces para el viernes 9 las indicaciones. ¿Algo Muchas más, gracias, estimado presidente. subsecretario? ¿No? Eso nomás. Ya, a mí me quedo pendiente además quiénes más están participando. ¿Ah? Está el vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público, don Luis Núñez Cartagena, quien asiste en forma remota, el prefecto de la prefectura CIAT, teniente coronel don Juan Pareces Acevedo, el jefe de docencia de la prefectura CIAT, capitán don César Sandoval Miranda, el suboficial de Carabineros, señor don Luis Muñoz Barría. Se encuentran además presentes también los familiares de Paloma Ulloa, estudiante que falleció atropellada por un conductor en un bus de pasajeros que dio positivo al test de drogas, la señorita Cintia Arancibia Zúñiga y don Vladimir Arancibia Zúñiga. Creo que ahí hemos dado lectura a todos quienes asisten. Secretario, entonces usted nos va ilustrando. Comenzamos entonces con Senda, el director nacional de Senda. Muy bien, le escuchamos entonces, pase por acá adelante, si estima allí, por favor, sí. ¿Está bien con 10 minutos o menos, sí? Perfecto. Muy bien. De los 10 y menos lo que pueda. Máximo 10, menos. Tiene que prender el micrófono. Ahí, acá, ahí. Bien, muy buenas tardes, presidente. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No sé si será posible una pequeña presentación para que sea más fácil, ¿sí? Bueno, pues por el tiempo voy a partir por mientras. Bueno, lo primero es señalar que nos parece tremendamente relevante como Senda poder estar presente en la discusión de este proyecto de ley para reforzar efectivamente a la luz de los datos que nosotros tenemos en relación a nuestro programa Tolerancia Cero, que es un programa que trabaja en conjunto con Carabineros, quienes están a cargo de las fiscalizaciones, y en este programa nosotros contamos con una ambulancia por cada una de las regiones que permite aplicar alcotés y narcotés, bueno, dos en la región metropolitana, a los conductores tanto de transporte público como de transporte privado también. Y los datos que nosotros tenemos son en relación efectivamente a los controles que realizamos en conjunto con Carabineros en el marco de este programa, que además
lo que facilita, digamos, el tener una ambulancia es que permite que una vez que sale positivo el conductor y se saca de circulación, es posible que esa persona pueda sacarse sangre, digamos, al interior de la ambulancia y permite que Carabineros siga manteniendo los controles en el lugar, no tenga que trasladar a la persona a un recinto de salud. Y voy a partir nomás así con la, no sé si será posible poner la presentación. Así estamos allá. Bueno, del rol de Senda, obviamente en el marco, si bien el rol de Senda es la prevención, el tratamiento y la integración social, por cierto también que entendemos que los mecanismos de fiscalización y de control en el ámbito del consumo de alcohol y drogas vinculados a la conducción son tremendamente relevantes también, pero quisiéramos poner el énfasis también en la relevancia de la prevención en el marco de un proyecto de ley que pone el foco, por supuesto, en el control respecto al transporte público. Y además poner el foco en el rol que cumplen las empresas de transporte en el sentido de que cuando la prevención se fortalece, cuando las empresas implementan controles internos, protocolos claros y acciones de sensibilización. Y aquí, bueno, en la presentación se señalan algunos elementos vinculados a ejemplos, por ejemplo, ahí está, que se los voy a mostrar a continuación. Vamos con la siguiente, si es posible, ¿sí? Vamos con esa. Esa la de las barritas, sí. No, las barritas, las primeras que estaban, que es la tercera. No, esa es la última lámina, creo. Sí, es la... Ahí, esa. La próxima. Esa. Muchas gracias, secretaria. Esta lámina la trajimos respecto a relevar la importancia de esta ley, porque lo que observamos en relación a los controles de tolerancia cero en el marco de nuestro programa, hay un aumento en un 40% de la positividad de test aplicados a conductores de transporte público. Si vemos ahí, Senda a través del programa Tolerancia Cero apoya a Carabineros en la realización de controles de alcotés y narcotés a conductores, como lo señalaba. El 2024 se realizaron 574 controles a conductores de transporte y un 11% arrojó presunto positivo por consumo de drogas. Señalamos presunto positivo porque luego es el examen de sangre quien valida finalmente el medio de prueba ante el juez. Y al 30 de noviembre del año 2025 se realizaron 777 controles a conductores de transporte y de ellos el 15% arrojó presunto positivo. Acá nosotros solo trajimos los datos de narcotest porque nos parecen que son los más relevantes en relación, digamos, a la dificultad en el manejo, porque es bastante más evidente los alcotest, es más barato además, es más económico, como empresas como Turbus, por ejemplo, que lo aplican a todos sus conductores. Por tanto, creemos que el foco del narcotest es algo que es más complejo respecto a la implementación y a la discusión que se tiene que dar en el marco de este proyecto de ley. Sí, vamos con... ¿se me puede ayudar? Con el programa Tolerancia Cero, como les señalaba, vamos con la próxima. ¿En qué consiste? Y nos parece importante poder señalar cuál es la definición de este programa, porque puede ayudar efectivamente a la implementación de esta ley. Está destinado a prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en personas que conducen vehículos y busca contribuir a la reducción de siniestros de tránsito asociados al uso de sustancias a través de 3 acciones principales. Operativo, más de 100.000 controles de alcotés y narcotés al año, más de 1.000 servicios operativos en apoyo a Carabineros, acciones de difusión, que nos parece tremendamente relevante cuando discutimos un proyecto de esta naturaleza, que no solo es la fiscalización, sino que también, por ejemplo, acciones de difusión como campañas comunicacionales, cápsulas audiovisuales de riesgos asociados al consumo y, por último, sensibilizar actores claves, capacitaciones, cursos, charlas a empresas de transporte, escuelas de conducción, entre otros, que nos parece que es tremendamente relevante que vayan asociados también, ¿no? Digamos, a un proyecto que incorpora el tema de la fiscalización como su eje, pero también los aspectos preventivos nos parece que son relevantes. Bueno, los controles ya les señalaba, me la voy a saltar porque ya lo expliqué al comienzo, que se realizan en el marco de operativo con Carabineros, y la ambulancia permite justamente la toma de muestra de sangre. Vamos con la próxima. Y acá lo que podemos observar, en lo que les voy a mostrar a continuación, en las experiencias exitosas, es que si bien no existe una ley que regule en el ámbito de los conductores del transporte público el uso obligatorio, digamos, de la aplicación de alcotés o narcotés,
Sí tenemos algunas experiencias como la empresa Turbus, que implementa el alcotejo obligatorio a todos los conductores. El año 2024 inicia la aplicación de narcotés aleatoriamente y lo anterior fue incorporado en el reglamento interno de la empresa. Nos parece relevante porque es una... Tenemos la empresa Redbus de la región metropolitana implementa controles de alcotés aleatorios a sus trabajadores también y además se encuentra trabajando con Senda en el programa Trabajar con Calidad de Vida, que es un programa similar a lo que hoy día ya es obligatorio con el decreto 44 de trabajo, que obliga, en el fondo, a la implementación de programas de prevención del consumo de alcohol y drogas a las instituciones tanto públicas como privadas, que nos parece que es una tremenda oportunidad, ¿sí? Aquí lo tengo, sí. Y la Dirección de Tránsito Público Metropolitano también, y esto también es bien relevante, incorporó en las bases de licitación la obligatoriedad para las empresas postulantes de desarrollar una política de prevención de alcohol y droga. Y por último, y esto fue lamentablemente a raíz justamente del aumento en el Gran Concepción de los positivos y la accidentabilidad vinculada, digamos, al consumo de alcohol u otras drogas en conductores del transporte público, que se trabajó desde Senda con la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses para el desarrollo de acciones de sensibilización y formación de actores clave y protocolos de derivación a tratamiento de los conductores que así lo requirieran. Porque acá igual hay que diferenciar, por un lado, por cierto, también están los reglamentos internos que regulan que la persona no maneje, digamos, bajo los efectos del alcohol u otras drogas, pero el rol como directora nacional de Senda también es que las empresas pudiesen tener políticas de prevención que también incorporen el acceso a tratamiento en el caso que sea necesario cuando es un trastorno por consumo de sustancias. Esto también creo que es importante como reforzar. Y por último, estoy casi en los 10 minutos justos, ¿ah? ¿Estamos bien o no? Excelente, ya. Y la última lámina, acá traje lo más relevante, que es el énfasis también desde Senda, que nos parece importante señalar, las recomendaciones para la prevención al interior de los espacios laborales. O sea, nos parece que este es un proyecto de ley tremendamente interesante que pone el foco en el control, pero también es importante también en la discusión y en la reflexión hablar de prevención, hablar de espacios seguros y hablar de lugares donde se vea también el trastorno por consumo de sustancias, en el caso que así existiera, como un problema de salud. Incorporar la política del tema de droga considerando a empleadores y trabajadores en general. El decreto 44 establece que la política de prevención del consumo tiene que hacerse en conjunto con la participación, digamos, de los empleadores y los trabajadores y las asociaciones de funcionarios o sindicatos. La importancia de tener estrategias de prevención, de tratamiento y también de integración social, siempre diferenciando, entendiendo obviamente que hay reglamentos internos, que entiendo que es lo que apunta la ley, digamos, que estamos revisando hoy día, que tiene que ver con una fiscalización y evitar que la persona, digamos, que va a conducirte bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Condiciones de trabajo también que puedan identificar qué condiciones influyen en problemas relacionados con el consumo, no discriminación y evitar sanciones a quienes presenten problemas de consumo. Vuelvo a insistir, siempre en un contexto obviamente donde existe una política de prevención, y también lo que nosotros hacemos desde Senda, que es nuestro programa, no el Tolerancia Cero, sino el programa Trabajar con Calidad de Vida, donde trabajamos con empresas públicas y privadas e incorporamos el rol de las familias, por ejemplo, como pilar fundamental en los ámbitos de prevención del consumo de alcohol u otras sustancias. Y para terminar, volver a señalar que desde Senda agradecemos la invitación hoy para poder reforzar la relevancia de una ley que contemple efectivamente poder normar y tener reglamentos internos de la empresa de transporte público, porque lo que hoy vemos en relación a los datos vinculados a los que nosotros manejamos en Tolerancia Cero, digamos, en nuestro programa, evidenciamos un aumento en particular de algunas regiones, como la región del Biobío, la región de Valparaíso, respecto a un aumento de la positividad de conductores del transporte público. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, señora Natalia Rifo, como directora nacional de Senda. Estimado secretario, ¿quién más vendría? La presidenta de la Fundación Emilia. Estimadísima, un gusto tenerla por acá de nuevo. Bienvenida. Doña Carolina Figueroa. Ahí sí, ya. Yo también traje una presentación, pero no quiero, no sé si se puede ver, si no se puede ver igual puedo presentar sin que se vea, así que no es un problema.
pero después se la pueden hacer llegar a los diputados, lo agradezco. Yo quiero partir con una cifra. Yo no sé si ustedes saben cuál es la cantidad de narcotés que se aplican a nivel nacional según el parque automotriz, a cuánto alcanzamos anualmente. Solamente se logra aplicar el narcotés al 0.3% del parque automotriz. 0.3%. 0.3%. Entonces, con una fiscalización del 0.3% es evidente que efectivamente no se ha logrado crear la percepción con respecto a la fiscalización de drogas al volante ni en el transporte público ni tampoco en el transporte común y silvestre cotidiano. Entonces, yo creo que primero, antes de decir efectivamente estamos a favor de este proyecto, esperamos que efectivamente avance, pero tenemos que también ser sumamente claros con el escenario del control de drogas que hay en este momento en el país. Solamente anualmente se compran 6.500 kits de narcotés. 6.500. Este año Senda licitó 7.000. O sea, subimos 500 kits durante un año. Y eso son 7.000 kits que, aunque compremos más narcotés, que ha sido la lucha constante de la Fundación Emilia desde que la creamos, que se compren más equipos de narcotés, aún así vamos a tener un cuello de botella. Porque podemos tener 100 narcotés, pero vamos a tener 7.000 kits. Entonces, en realidad, el avanzar en la prevención de los narcotés también significa transparentar las cifras de lo que efectivamente podemos fiscalizar. Entonces, yo creo que antes que nada, antes que plantear el avanzar en este proyecto en particular, necesitamos saber efectivamente en qué condiciones está el país con respecto a el trámite de fiscalización en narcotés. La ley Emilia establece un artículo específico en el cual se aplica a los conductores del transporte público, a los conductores del transporte público mayor sanción penal en caso de que conduzcas bajo la influencia de las drogas. El problema es que si no tenemos ni equipos ni kit, efectivamente dejamos en el desamparo a toda la gente en función de esa prevención. Además, quisiera que vieran la lámina de las regiones con respecto a la cantidad de kits. Nosotros usamos la cifra del 2024, no logramos obtener la cifra del 2025 porque necesitábamos el año completo, pero las del 2024, que está más la cifra por región de la que sigue, ahí está. Esas son las cifras de los datos que nos entregó Carabineros con respecto a la cantidad de los controles practicados por región, la cantidad de positivos por región. Si se dan cuenta, es bajísimo. O sea, durante todo el año 2024 en Arica Parinacota se practicaron 54 narcotés. O sea, se abrieron 54 kits de narcotés y de esos 54, 45 fueron positivos, lo que arroja una positividad en la región del 83%. Y me pueden decir que efectivamente hay todo un protocolo Carabineros que es verdad que existe. Me imagino que Carabineros lo va a explicar después, que ellos efectivamente ven las condiciones, si el sujeto va con alguna condición alterada y que no se vislumbren en narcotés, y ahí deciden aplicar el narcotés, que está correcto. Pero si no es aleatorio, si no es frecuente, ¿cómo logramos efectivamente que el narcotés disuada la conducta? O sea, que te toque un control narcotés es para ir a comprar un boleto en la lotería. Es así de ridículo en este momento la fiscalización del narcotés. ¿Puedes bajar a la otra? Ahí está Magallanes. 38 narcotés durante el 2024, 12 positivos. Están todas las regiones así. Entonces, efectivamente, si se dan cuenta, no hay una fiscalización real de drogas ni en el transporte público, ni tampoco en los espacios cotidianos en el país. Puedes seguir en la siguiente. ¿Quién tiene Yo sé que aquí han hecho esfuerzos de Senda con respecto a la compra de mayor narcotés, pero no han subido los presupuestos. La última licitación fueron 150 millones. Eso fue la compra de narcotés, 150 millones para una política pública. Las primeras están en los presupuestos, si lo puedes ver. Tal vez, no usted directamente, pero Senda. Estas cifras son absolutamente no solo reveladoras, sino que son muy preocupantes, ¿no? Y son cifras oficiales. Todos los años ustedes han incrementado la petición de presupuesto y esta no se le ha dado, o sea, pero ustedes sí la han incrementado, o sea, no es que se mantengan con la misma petición siempre, ¿no? Ahora, nosotros tenemos 56, claro, máquinas de narcotés de 12, digamos, tenemos las que tenemos cada una de las regiones, pero las otras las tiene Carabineros. Incomodato. Efectivamente, son máquinas caras, valen cerca de 5 millones de
para aplicar vale en el orden de 21.000 pesos versus un Alcotés que son 300, pero bueno, es una relación. Entonces, claro, hay un tema presupuestario obviamente y bueno, me imagino que nosotros trabajamos con Carabineros, nosotros ponemos a disposición, así que ahí también hay un tema de la capacidad de Carabineros. Disculpe la interrupción, gracias por la información. Yo quiero aclarar que efectivamente Senda sí ha pedido el aumento, pero los kits no han aumentado. Entonces, efectivamente, Senda pidió 10 equipos de narcotés ópticos el año pasado y se compraron, fueron como 38 millones, y este año pidieron 6 equipos más. Esto está en mercado público, no es algo... pero los kits siguen siendo 6.500. Entonces hay un cuello de botella enorme. Podemos seguir comprando equipos de narcotés, pero vamos a tener 6.500 kits de prueba. Y con 6.500 kits de pruebas aumentaron a 7.000 este año 2026. El límite es ese. Entonces tenemos 7.000 controles de conductores a nivel nacional anualmente versus la cantidad de controles de Alcotés. Tenemos más de 1.000 equipos de Alcotés, según Transparencia Carabineros, o sea, que son los intoxilizers, 1.000. Tenemos 57 narcotés a nivel país. Pero además tenemos más de 100.000 boquillas de Alcotés anualmente. Tenemos 7.000 a nivel país el 2026. Entonces, hay aquí un problema con la percepción de una política pública. Y no me pueden decir que 150.500.000 pesos, IVA incluido, da cuenta de una política pública de prevención del consumo de droga en la conducción. Entonces, primero quisiera transparentar esto, porque yo creo en el avance de las políticas públicas. La ley Emilia fue una política pública, pero si no nos dan los instrumentos para que efectivamente se prevenga, se fiscalice, yo voy a tener que seguir viendo casos como los de Paloma. Y eso no es justo. No es justo porque el Estado falla. Cuando aparecen casos como los de Paloma, el Estado falló, la prevención falló. Y aquí lo que falla es el presupuesto. Entonces, quería transparentar. El proyecto, sin un reglamento que les solicite a la empresa que financien, como lo hacen en faena minera, yo después les voy a mandar esta presentación porque está todo el reglamento que utilizan en faena minera, va a ser totalmente testimonial. Acá hay un problema, claro, el problema, claro, es que la política pública de prevención de drogas en este país no tiene presupuesto. Entonces, yo quería transparentar esto en esta comisión. Ese es como mi aporte para avanzar. Muchas gracias. Y un muy buen aporte, una vez más. Gracias, muy amable. ¿A quién tendríamos? El prefecto de la prefectura 7, teniente coronel Juan Pérez. ¿Don Juan está por acá? Por favor. Bienvenido, buenas tardes. Asiento. Bueno, presidente, buenas tardes. Me presento, yo soy el teniente coronel Eduardo Paredes. Actualmente soy el prefecto de la Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito. Nosotros, en resumen, tenemos de 19 cuarteles a nivel nacional, es decir, cubrimos el país completo con secciones de investigación de accidentes en el tránsito. Y nosotros mantenemos la estadística particularmente de los accidentes en el tránsito que nosotros investigamos, no obstante que logramos también obtener la información de los accidentes en el tránsito a nivel nacional por intermedio del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros. En ese sentido, presidente, nosotros a nivel nacional, el año 2023 registramos 78.238 accidentes en el tránsito, el año 2024 75.653 y el año 2025, esto hasta el 30 de diciembre del 2025, registramos 66.548 accidentes en el tránsito. Hubo una baja. Ahora, si bien es cierto, hay una baja, pero en la lámina que viene a continuación vamos a hacer presente una información que es bastante importante. De estos accidentes fallecidos en siniestros viales, tenemos el año 2023 1.635 fallecidos, en el año 2024 1.432 fallecidos en accidentes en el tránsito y el año 2025, esto insisto, hasta diciembre del año 2025, 1.467 fallecidos en accidentes en el tránsito. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto y qué es lo trascendente que lo que hoy día convoca en esta comisión? De estos accidentes en el tránsito, con participación, conducciones de estado de ebriedad
o bajo la influencia del alcohol o de drogas, en donde se resultaron personas lesionadas por conducir en estado de ebriedad. El año 2023 hubo 7.144. El año 2024, 5.951 personas, o sea, conductores que lo hacían en estado de ebriedad. Y el año 2025, 5.378. Si bien es cierto, esta estadística va mostrando que va bajando la cantidad de conductores que participan en accidentes en el tránsito en estado de ebriedad. Pero, aquí viene lo relevante, en el caso de la conducción, participación de conductores en accidentes en el tránsito que están bajo la influencia de las drogas, esta, si bien es cierto, la cantidad no es muy similar, pero sí va en aumento, que sería en este caso en particular el año 2023 con 92 conductores bajo la influencia de las drogas, el año 2024 100 y el año 2025, esto hasta diciembre, el 30 de diciembre, 129 conductores que lo hacían bajo el efecto de las drogas. En el caso de los fallecidos, nosotros tenemos registrado en estado de ebriedad el año 2023 132 personas fallecidas que lo hacían en estado de ebriedad, el año 2024 115 y el año 2025 110 conductores que lo hacían en estado de ebriedad. Insisto, esta cifra va disminuyendo, pero aquí viene nuevamente lo relevante. En el caso de los conductores que lo hacían, que fallecieron conduciendo bajo el efecto de las drogas, el año 2024 hubo 22, pero el año 2025 hay un aumento bastante grande, que sería aproximadamente el 100%, son 48 conductores que lo hacían en estado de ebriedad. Que es una cifra bastante alarmante porque, si no es cierto, va bajando la responsabilidad de los conductores que lo hacen en estado de ebriedad, pero sí va aumentando aquellos conductores que lo hacen bajo el efecto de las drogas. Los controles vehiculares que ha realizado Carabineros el año 2023 fueron 5.596.423 controles vehiculares que se realizaron durante el año 2023. Y el año 2025, que este es un dato estadístico del Departamento de Análisis Criminal, que está hasta noviembre del año 2025, se llevaron a cabo 5.378.550 controles vehiculares. De estos controles vehiculares se pudo establecer durante la fiscalización de alcohol y drogas, se llevaron a cabo 138.917 controles vehiculares con participación también junto a Senda. Como lo señalaron en su oportunidad, para nosotros es súper relevante este proyecto que se pretende llevar, esta modificación al decreto con fuerza de ley número 1, por cuanto a que todas las iniciativas que van en directo beneficio a los usuarios de la vía son positivos tanto para Carabineros como tanto para los conductores y pasajeros que se trasladan en el transporte público de pasajeros. En Chile, diariamente ocurren 183 siniestros viales y las principales causas que tienen estos siniestros viales está enfocado en primera instancia a la conducción no atenta a las condiciones del tránsito al momento, como en segundo lugar las velocidades que no son consideradas como razonables y prudentes con respecto a los diseños viales, y la conducción en estado de ebriedad o efecto de las drogas, que sería como la tercera causa. Lamentablemente, estos 183 siniestros viales que ocurren a nivel nacional fallecen en promedio 4 personas diarias. Carabineros realiza 16.103 controles vehiculares y 416 controles de alcohol y droga promedio diario. Esto es a nivel nacional. Y el equipo que se utiliza en Carabineros, que es Narcotest, permite detectar 5 tipos de drogas, que sería marihuana, cocaína, opiáceos, anfetaminas y benzodiazepinas. Esos son los 5 elementos que se pueden detectar con este equipo de Narcotest. Estos equipos Narcotest son, como se dijo en su oportunidad, son facilitados por Senda. Los kits que nosotros recibimos son distribuidos a nivel nacional. Cada equipo de la CIAT a nivel nacional cuenta con un equipo
para poder desarrollar estos exámenes de narcotest. Ahora bien, durante un control vehicular, si el carabinero que está realizando este control detecta alguna actitud que es propia de un conductor que lo está realizando bajo algún efecto de las drogas, se solicita por intermedio del Ministerio Público realizar este examen de drogas, este examen de narcotest, que consiste en pasar una tórula por el interior de la cavidad bucal, y esta es posteriormente ingresada al equipo y se puede detectar cualquiera de estas 5 tipos de droga que podría estar conduciendo la persona. Esta prueba es orientativa, que permite poder entregarle esta información al Ministerio Público, si es que sale positiva, y el Ministerio Público o el fiscal de turno solicita que se lleve a este conductor hasta un servicio asistencial para realizar la muestra de sangre y realizar una prueba se llama la prueba de toxicológica. Ese es el fin último de la muestra de sangre, la prueba toxicológica. Esta prueba de narcotest no permite poder establecer cuánto es el tiempo con que se consumió la droga. O sea, pueden haber pasado unas horas o un día y le puede marcar positivo. Pero la prueba que se realiza a través del servicio médico legal, esta nos permite poder tener más certeza el volumen y la cantidad de droga que se pudo haber consumido. Finalmente, presidente, para nosotros, como señalé en un principio, el realizar esta modificación y permitirnos que de forma paralela existan más fiscalizaciones por intermedio de las empresas es algo que nos facilita no solamente el trabajo a nosotros, no es solamente eso. Lo principal es que esto permitiría a que los pasajeros que se trasladen en el transporte público lo hagan de una manera más segura y puedan tener la certeza que el conductor que está realizando el desplazamiento de este vehículo lo está haciendo de forma segura y lo está haciendo en normal estado, en su organismo en normal estado. Muy bien, muchas gracias por su Presidente. presentación. ¿Quién vendría, secretario? Nacional del Trabajo, señor Sergio Santibáñez. Don Sergio. Sergio Santibáñez. Bueno, Oye, ¿qué pasa? Hola, buenas. ¿Hablo, no? Muy buenas tardes a todos los honorables diputados, presidente. Como dirección del trabajo, bueno, fue bien ilustrador también en función de lo que vamos a decir, lo que acabamos de escuchar. Particularmente sobre las dificultades que existen como Estado en términos presupuestarios y otros para poder hacer una fiscalización como nos gustaría, llegar al 100% de los casos, ¿verdad? Y creemos en ese sentido que esta ley, y lo que hemos escuchado bien ilustrativo de eso, va en buen camino porque traslada el centro de imputación desde cómo se realiza hoy día a una obligación que recaería en el empleador, ¿no? Que es la obligación de realizar efectivamente controles de alcohol y drogas a los conductores, lo cual va en correspondencia absoluta con el deber general de protección que tiene el empleador respecto de la vida y seguridad de sus propios trabajadores, el artículo 184 del Código del Trabajo. En ese sentido, creemos que es un proyecto de ley que va en el sentido de la protección de los mismos trabajadores, tanto de la propia persona que conduce como de quienes acompañan al conductor en sus labores, además del público en general que puede ser víctima de un accidente, ya sea siendo pasajero o siendo un externo al bus. Sin perjuicio de lo señalado, cabe señalar que esta es una medida de intromisión de derechos fundamentales de carácter fuerte. Digamos. Nosotros, invariablemente, en la historia de la Dirección del Trabajo, tenemos profusa doctrina respecto de que los controles que el empleador realiza, por ejemplo, de alcohol y droga, son válidos, están dentro de las facultades que la ley le confiere al empleador para poder administrar la empresa, pero tiene que ser, de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, con el respeto y como límite a los derechos fundamentales de los trabajadores.
¿cuáles derechos fundamentales uno puede intuir que se podrían ver eventualmente vulnerados? Por ejemplo, el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, el derecho, claro, a los datos personales y en particular todo lo que tiene que ver con la intimidad del trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, la aplicación de una medida, y esto a juicio de nosotros es relevante que pudiera quedar establecida en la ley, la medida que el empleador tome tiene que ser idónea, necesaria y proporcional, que es como se realiza los juicios de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, que es de lo que estaríamos hablando. En segundo lugar, tendríamos que tener un proceso que sea primero general, es decir, que no tenga cláusulas en las cuales el empleador pudiera seleccionar al trabajador al cual le hace estos controles, es decir, que se genere en el reglamento interno, ¿verdad?, un procedimiento que sea general, impersonal, o sea, que no tenga cara, digamos, que no tenga nombre, que sea el procedimiento lo más neutral posible, para que esto no sea utilizado en contra de los trabajadores para alguna afectación particular, por ejemplo. Y por último, esto tiene que asegurar un proceso que sea confidencial y el empleador debe responder o debe resguardar el deber de resguardo de esta información que podría afectar derechos fundamentales de los trabajadores. Y por último, esto en ningún caso podría constituir una presunción de mala fe o una inversión en la carga de la prueba, por ejemplo, en caso de despido por parte del... Es que si es que él está en esa situación, me parece que podría ya estar incluida dentro de las causales hoy día existentes. Por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. ¿Por qué? Y ahora viene lo segundo que queríamos establecer. Esto debe estar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ahí debe establecerse el proceso mediante el cual se van a hacer estos controles. Si es que hay una vulneración al reglamento interno, como el reglamento interno entra a ser parte constitutiva del contrato, su vulneración es una vulneración. En este caso podríamos estimar, y los tribunales, bueno, será materia de los tribunales, pero uno podría intuir que estamos hablando de un trabajador que va a manejar en estado de ebriedad en un incumplimiento grave de la obligación del contrato y por lo tanto podría habilitar un despido. Creemos que existen esas herramientas legales hoy día para, por ejemplo, activar aquello. Como bien señalé en un comienzo, creemos que esta norma va en directa relación con el deber de resguardo de la vida y seguridad de los trabajadores que le compete al empleador. El empleador es el principal obligado al resguardo de la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de los trabajadores en la relación laboral. Porque acá estamos hablando además de una norma aplicada a la relación laboral, porque no estamos hablando de conductores privados que manejan, sino estamos hablando de una obligación que se le empece al empleador en tanto relación laboral. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Todos podemos participar sobre el mismo tema. ¿Cuál es a su juicio la relación laboral de un conductor Uber, el empleador? Sí. ¿Cómo aplicaría eso en un conductor que hace un transporte público? En el caso de Uber hay normativa, ¿no? Hay normativa expresa que fue sancionada hace un par de años, en el cual establece dos figuras respecto al conductor Uber. La figura minoritaria, que es la de considerarlo un trabajador dependiente, y la figura mayoritaria, que es la de trabajador libre que presta servicio. Ahí el problema con Uber, que lo podemos ir desenredando en un futuro con alguna legislación o alguna doctrina en particular de la Dirección del Trabajo, el problema está en la fiscalización del empleador. El problema que hemos tenido con la opacidad algorítmica de todas las leyes que han afectado a Uber. Porque uno podría estimar, yo le podría decir sí, porque estamos hablando de transporte de pasajeros, ¿no? El tema está, y el gran problema que hemos tenido, en particular como Dirección del Trabajo, es esta forma, ¿verdad?, que esta sistema productivo 4.0 que se le ha denominado, tiene una opacidad respecto de quién es el empleador. En general no tiene ni siquiera una casa matriz, ¿no? Entonces, la verdad es que yo le podría decir que sí, que no hay ninguna diferencia, no podría aplicarse ninguna diferencia. Ahora, en la práctica, eso tiene complejidades. Tiene complejidades que a mí me parece que podría atenderse de forma particular respecto de Uber. Y por último, lo que queríamos señalar también, como bien señaló la Fundación Emilia, hay normativa en otros sectores que han aplicado lo que acá se intenta aplicar, ¿no? Particularmente el artículo 40 del Reglamento de Seguridad Minera, que establece, muy corto,
que está estrictamente prohibido presentarse a los recintos de una faena minera bajo influencia del alcohol o drogas. Esto será pesquisado por personal competente mediante un examen obligatorio que se realizará a petición del supervisor responsable. Este es un examen que va a costa del empleador de la faena minera, se hacen responsables. En el caso en que un trabajador se encuentre en estas situaciones, no lo dejan subir a la mina. Y creemos que algo así podría servir de ejemplo naturalmente para estos otros sectores. Y respecto de la ley, de los boletines en particular, dos cosas. Uno, muy en la línea de lo que señalaba Senda, creemos que además de esto otro, es necesario programas que apunten a la reducción del consumo de alcohol y droga en el ambiente laboral en particular, y esto podría ser en conjunto con o estableciéndole una obligación, por ejemplo, a los organismos administradores, la H, la Mutual, de incentivar y potenciar estos programas preventivos. Y por sobre todo, y esto acá, como siempre, que hemos venido no solo a esta comisión, sino también a otra, acá hay que fortalecer el control sobre algo que genera en general, valga la redundancia, el consumo de droga en el transporte, en particular droga, el alcohol no, pero en particular droga en el transporte, que son el exceso de jornada laboral, ¿no? Eso es una realidad. No manejo los datos, la Dirección de Trabajo no maneja los datos de consumo de droga, pero es una realidad no solamente en el transporte interurbano, sino también en el transporte de carga terrestre. En general tienen que ver con las obligaciones que las mismas empresas le imponen a los empleadores, y ahí lo que es necesario naturalmente es aumentar la capacidad fiscalizadora del órgano fiscalizador que es la Dirección del Trabajo para estos asuntos, ¿no? Y bueno, considerar el plazo de comunicación al reglamento de cambio y comunicación del reglamento interno a los trabajadores, que son 10 días para modificar el reglamento interno si es que esto se transforma en ley, y 30 días para que entre en vigencia este reglamento interno. Y solamente dos cositas, con esto termino. Primero, respecto al boletín 16.872, que señala que indica la obligación de la empresa de transporte público y privado a remitir un registro de realización de prueba ante el organismo competente, y el artículo 110 bis que se modifica, que dice que el Estado, a través de la autoridad competente, podrá fiscalizar el cumplimiento de la obligación incorporada. Especificar la autoridad competente, porque en materia de transporte interurbano la autoridad es competente, la fiscalización, y por distintas cosas son varias. Está tanto Senda como Transporte, está Carabinero y está la Dirección del Trabajo. Entonces, especificar cuál es la autoridad competente para que después no se susciten problemas que con otras leyes han ocurrido, ¿no? Y por último, respecto del boletín 16.872, la redacción al artículo 25, que señala conceptos de difícil determinación como espacios dignos o óptimas condiciones. Es necesario quizá afinar esos conceptos, porque son los fiscalizadores los que van a pasar una multa en caso de incumplimiento, pero es difícil la mantención de la multa en tribunales cuando lo que se va a defender son óptimas condiciones, porque no es un criterio determinado. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado colega, por favor. Presidente, yo tengo una duda. A ver, cuando escuchaba a la directora nacional de Senda, la señora Natalia Rifo, decir que y destacaba la empresa Turbus que hoy día estaban haciendo los exámenes. Quiero también hacer un paréntesis, yo estoy totalmente de acuerdo con la exigencia que a los conductores en general se le hagan los exámenes, porque hay mucho conductor irresponsable que lo hace bajo el efecto del alcohol y la droga. Pero la duda mía, presidente, es la siguiente: ¿qué ocurre con aquellos conductores de empresas que al momento de firmar su contrato de trabajo no estaba estipulada esta exigencia? Hoy día se le puede hacer exigible a ese trabajador, él se puede oponer, porque repito, aquí yo debo entender que Turbus tiene un contrato de trabajo con sus conductores que están todos de acuerdo, no sé si lo firmaran de nuevo, pero si hoy día hay un conductor de una empresa X y al momento de contratar a ese conductor no estaba estipulado esta exigencia, ¿qué ocurre con ello, presidente? Muy bien, gracias, diputado Romero. Estimado colega Cuello. Gracias, presidente. Presidente, mire, respecto a lo que expone el director del Trabajo, me parece que toca un punto interesante, porque, claro, esta ley o este proyecto de ley
refundido tiene que ver con establecer un mecanismo de prevención. Sin embargo, claramente el elevado, las cifras respecto al consumo de drogas y alcohol de conductores de transporte público mayor, sobre todo en regiones como la nuestra, como Valparaíso, se explican o obedecen algunos factores que son de orden laboral. Y algo insinuaba el director que tiene que ver con las jornadas extensas. Bueno, quiero hacer la aclaración, no estoy justificando esto, sino que solamente creo que es bueno también hacer la constatación de que hay factores estructurales que contribuyen a que se eleve el consumo de drogas y alcohol. Entonces, en el caso de la región del Valparaíso, por ejemplo, yo me he entrevistado con conductores bajo condición de anonimato, porque también hay persecución sindical, y han indicado, por ejemplo, que tienen jornadas de 14 horas, 15 horas. Yo quiero consultar también después, nosotros presentamos pedimos por oficio un programa de fiscalización a la Dirección del Trabajo hace 2 años, si no me equivoco. Entiendo que eso ya está, 2 años, entiendo ya estaba listo ese informe, pero tal vez sería bueno que la comisión lo pueda conocer, para efecto de saber cuáles son las condiciones laborales de los conductores también en los terminales. Pero dicho esto, más allá del elemento preventivo, del mecanismo preventivo, también es importante, y en eso lo quiero reforzar, que se pueda prever algún mecanismo de formación, de talleres, es decir, de hacer conciencia a los conductores respecto de las consecuencias negativas e irreversibles de estos consumos irresponsables y temerarios y a veces criminales de drogas, porque han implicado, bueno, en el caso de nuestra región, la muerte de estudiantes, jóvenes estudiantes acá en Valparaíso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Sí, para responder brevemente, porque tenemos un último invitado para exponer. Sí, respecto de la pregunta que me hacía el diputado, respecto, por ejemplo, en el caso de Turbus, no conozco la situación en particular, pero se mencionaba anteriormente. Yo me imagino que estas normas de Alcotés y Narcotés deben estar incorporadas a su reglamento interno y por lo tanto al contrato de trabajo. Entonces ahí el trabajador sí presta su voluntad para la realización de estos instrumentos. Hoy día no existe esa obligación en general, digo. Eso existiría si es que existe esta ley, como en la obligación general. Pero hoy día responde a las políticas internas del empresario, digamos. Pero no hay ninguna ilegalidad en que hoy día, por ejemplo, Turbú lo exija. De hecho, todo lo contrario. Perdón, presidente, estamos hablando en general. La pregunta que dice, ¿qué ocurre con el conductor que la empresa no tiene este reglamento y al momento de firmar su contrato no estaba estipulado en el contrato? ¿La empresa lo puede obligar? ¿El conductor se puede negar a hacerse el test? Una vez aprobada esta... No, hoy día estoy hablando, hoy día, pues, las leyes no son retroactivas, tengo entendido. O sea, hoy día, claro, eso no está dentro de su... La ley puede negarse hoy día. No está dentro de sus obligaciones, no prestó su consentimiento. Claro, pero lo que pregunta es, claro, requiere la voluntad. Claro, estoy preguntando otra cosa. Sí, bien, gracias. Tenemos una última presentación y es telemático. Sí, está diputado Cuello, ¿sí? Solamente quería precisar que nosotros pedimos a la Dirección del Trabajo un programa de fiscalización y esto se hizo, se practicó ese programa. Eso lo quería observar. Eso, gracias. Bien, si entendimos que 2 años atrás, claro, está bien. Tenemos entonces la presentación del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público, don Luis Muñoz. Le escuchamos, don Luis. Núñez. Don Luis Núñez. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias por darnos la oportunidad. Saludamos a todas las diputadas y diputados que están presentes. Quisiera compartir, me acompaña en este minuto el vocero de la coordinadora que tenemos en Valparaíso, don Manuel Donoso. Me acompaña también José Coronado, que es vocero de la región del Biobío. Y tenemos a Yuri Béjar, ¿cierto?, que representa a la región metropolitana, principalmente a la provincia de Talagante. Quiero compartir pantalla. ¿Se habrá compartido? No sé. Sí, ahí está. Ya. Bueno, 10 primero que minutos nada, para la presentación. sí.
Primero que nada tenemos la seguridad vial y control de drogas en el transporte público, ¿cierto? El proyecto que está hoy día en discusión. La problemática actual es nuestra postura. Y esto es raíz de los accidentes fatales y la preocupación pública que ha originado el tema del consumo de drogas en el transporte público. Hecho lamentable, los recientes accidentes que hemos visto, ¿cierto? Consecuencias fatales debido a las influencias de sustancias prohibidas de conductores de microbuses. Nuestra postura, un apoyo 100%. El 100% apoyamos firmemente cualquier iniciativa para que busque aumentar la seguridad en el transporte público y proteger a los pasajeros y a los usuarios. El desafío, implementar estas medidas de control de manera justa, transparente, respetando el marco legal vigente. Las iniciativas parlamentarias y propuestas de controles. Bueno, el objetivo de la ley, ¿cierto?, que está en discusión, es obligar a las empresas de transporte público y privado a realizar y costear los controles de droga preventivos y semestrales a sus conductores, reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos de la sustancia, fortalecer la seguridad de pasajeros y peatones. Nuestro aporte, creemos que la forma que se implementen estos controles es tan importante como el control mismo. La improvisación legal puede llevar a procesos injustos e impugnaciones judiciales. La resolución, el marco regulatorio laboral vigente. Nuestra organización ha realizado que necesitamos que la organización bajo el marco legal sea sin condiciones. Punto clave, los controles deben realizarse bajo la normativa existente, el Código del Trabajo, el reglamento interno. ¿Por qué? Porque este marco garantiza transparencia, procedimientos claros y conocidos por todos, justicia, derecho a defensa contra pruebas, confiabilidad, protección a los datos sensibles del trabajador. Esto es muy importante. El rol del reglamento interno, como lo consultaba un diputado por ahí recién. El reglamento interno de orden y seguridad y el decreto supremo 44. Es el único instrumento que permite establecer la obligatoriedad al procedimiento de sustancia de control y las sanciones. Su validez radica en su conocimiento público y aprobación por la Inspección del Trabajo. Tenemos el dictamen de la Dirección del Trabajo ordinario 3032-47. El decreto supremo 44, que empezó a normar recién el año pasado, refuerza la obligación de las empresas de gestionar los riesgos de alcohol y drogas. Exige que las políticas que se integren al reglamento interno de higiene y seguridad. Acá voy a responder otra gran pregunta que hicieron y que se planteó por el director del trabajo. La exigencia de regularización de las relaciones laborales. El problema es la atomización y la subcontratación en el transporte público dificultan implementar implementar perdón, el reglamento de orden y seguridad. Nuestra propuesta, primero se debe regular la estandarización de la relación laboral entre los conductores y las líneas operadoras. Esto permite la creación de reglamentos únicos y aplicables a toda la flota, garantizando igualdad de condiciones para todos los conductores. Quiero que pongan atención en esta parte. Hoy día los conductores son contratados por los dueños de las máquinas, no por las empresas operadoras. Y este proyecto apunta a las empresas operadoras. Como organización sindical en muchas instancias hemos manifestado la necesidad de que las operadoras se adjudican las licitaciones o los perímetros de exclusión o cualquier otro contrato con el Ministerio de Transporte, tienen que tener la obligación de contratar a los conductores. Como ocurre con los trabajadores del sistema red metropolitano en Santiago. Los trabajadores son contratados por las empresas operadoras. Asimismo, hemos detectado, ¿cierto?, que en regiones en su totalidad, yo quiero que escuchen esto, en las regiones la totalidad de los trabajadores y de los contratos de trabajo son con los dueños de los microbuses. O simplemente muchos ni siquiera hacen un contrato de trabajo, hay una cantidad enorme de informalidad laboral. También hemos detectado un subterfugio que usan los empresarios llamado contrato de arriendo, que le arriendan las máquinas a los trabajadores no siendo rentacar y no tributando en impuesto interno los ingresos de esos arriendos. Y que despojan, obviamente, todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En todos los casos anteriores no existe el reglamento interno. Hoy día, en el transporte público en regiones, no existe ningún reglamento interno, porque no se dan, porque si yo tengo un trabajador, soy un empresario y tengo 2 trabajadores, no tengo la obligación de tener un reglamento interno. No me lo obliga la ley.
Por lo tanto, aplicar la ley hoy día que se está discutiendo va a ser casi imposible. La doctrina de dirección del trabajo, se han hecho fiscalizaciones, como dice el diputado Cuello, y ellos han determinado, la inspección del trabajo ha determinado de que la relación laboral es con el operador. Y eso está en los informes que se han presentado de parte de la dirección del trabajo. Criterios legales para un proceso justo, la inclusión del reglamento interno. La realización de pruebas de drogas debe estar explícitamente estipulado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa y ser de conocimiento de todos los trabajadores. Si no está en el reglamento, la empresa no puede obligar al trabajador a someterse a la prueba. Consentimiento y negativa. Si bien el empleador debe garantizar un ambiente de trabajo seguro, la realización de pruebas requiere de consentimiento del trabajador. Sin embargo, la negativa injustificada a someterse a los exámenes, si está en el reglamento, puede ser motivo de disciplinario, incluso el despido. O sea, si existen los reglamentos internos, el trabajador está obligado a hacerlo. Puestos de alto riesgo, los controles más comunes y justificables legalmente pueden ser trabajos que implican un alto riesgo de seguridad del propio empleado y de terceros, como en la minería, el transporte o el manejo de maquinaria pesada. Propósito y preventivo no sancionatorio de consumo privado. Las pruebas deben tener un preventivo y de seguridad laboral. No pueden utilizarse para sancionar el consumo que ocurre, por ejemplo, fuera del horario laboral. Y la privacidad del hogar del trabajador, ya que la ley 20.000 penaliza el consumo personal en espacios privados. El foco en el desempeño seguro. Procedimiento específico, el reglamento interno debe detallar claramente el procedimiento, incluyendo el tipo de test, la sustancia controlada y la forma de la selección de los trabajadores. Esto debe ser aleatorio. En ningún caso, como lo dijo el director del trabajo, puede ser a dedo. La confiabilidad, el empleador tiene la obligación de guardar la absoluta reserva de la información recabada, ya que son datos sensibles. Programa de rehabilitación es recomendable y en algunos casos necesario, y seguimos la senda del mismo proceso con Senda, que las empresas cuenten con políticas y programas de asistencia para la rehabilitación de los trabajadores con problemas de consumo. Registro de conductores. Este es otro punto también sumamente importante. Primero que nada hay que manifestar que en nuestro país no existe un registro único de conductores profesionales, lo cual dificulta inmensamente la definición de políticas públicas dirigidas a este rubro. Contar con un registro de conductores profesionales no solo permitiría saber el universo de personas que participan permanentemente o esporádicamente en esta actividad, su capacitación periódica y su validación de competencias, sino que también asumir la necesidad de un desarrollo de políticas públicas para asegurar el acceso a leyes sociales en un amplio espectro de personas. Por esta razón es urgente la creación de un registro de conductores de transporte público pasajeros, donde estén incluidos los conductores de transporte menor en todas sus modalidades, además de obviamente de los conductores de transporte urbano, rural e interprovincial, los microbuses y los buses, entendiendo que en este transporte de pasajeros existen diferentes categorías. Abogado al tema de control de sustancias prohibidas, el registro permitirá controlar quien haya sido detectado, porque esto va a suceder. Si en Antofagasta un conductor es controlado y es despedido por hacer uso de drogas, no va a tener ningún problema de irse a Punta Arenas a trabajar, y ahí, como no hay un control y no hay un registro que lo pueda identificar, ese conductor va a trabajar en otra región. La conclusión y el llamado a la acción. El apoyo total a la seguridad vial, exigencia de un marco justo, implementar controles a través del DS44, prioridad legislativa, regularizar las relaciones laborales. Nosotros creemos que esto es fundamental, que ustedes como diputados puedan levantar alguna indicación para poder regular la relación laboral entre los conductores con las líneas operadoras, y de esta forma poder facilitar y asegurarnos que se puedan tener los controles como corresponde, tener los reglamentos internos de orden y seguridad como corresponde, y poder crear el Registro Nacional de Conductores también es esencial. Yo creo, y esto para terminar, creemos nosotros que aquí ha habido una mirada hacia el lado respecto tanto del Ministerio de Transporte como de las autoridades competentes, de entender que los conductores no pueden seguir trabajando 16 horas diarias.
Es imposible que puedan seguir trabajando 16 horas diarias. Y eso ocurre todos los días en Antofagasta, en Arica, en Punta Arenas, en Concepción, en Valparaíso. Duermen 4 horas diarias los conductores. Y eso ha llevado a una gran cantidad de conductores que opten de mala forma, ¿cierto?, a usar droga. Por lo tanto, les pedimos, de verdad que les pedimos, que para que esto prospere y esta ley tenga una consecuencia como corresponde, tiene que ser la relación laboral entre el conductor y la línea operadora. Y de hecho vamos a poder tener comités paritarios. No existen hoy día. Reglamentos internos no existen. Trabajar 7 horas y media como corresponde no existe. Entonces, por favor, señores parlamentarios, les vuelvo a repetir, necesitamos que para que esta ley pueda funcionar, también se incluya en las indicaciones la obligación de la relación laboral entre el operador y los conductores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Núñez, por su intervención. Se ofrece la palabra, subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Mire, a mí me parece que ha sido muy atingente poder escuchar las opiniones de cada una de las instituciones que ha participado, porque evidentemente este es un tema complejo. Pero como es un tema complejo, nosotros también creemos que es un tema positivo, porque evidentemente, y nadie podría desconocer que existe un problema del consumo del alcohol y drogas en el transporte público, genera muertes. Y por eso es que nosotros estamos por apoyar este proyecto, que avance. Hemos solicitado que se otorgue este plazo de indicaciones hasta el viernes para poder incorporar las opiniones que aquí se han señalado. Nosotros creemos que los avances tienen que ser evidentemente paulatinos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían 4 millones de personas que tenían un sistema de transporte público regulado fuera de la región metropolitana. Estamos cerca de los 20 millones según el último censo. Y habían 4 millones. Cuando dejemos el gobierno, van a haber cerca de 8 millones con transporte público regulado. Eso incluye ciudades tan importantes como Puerto Montt, como Temuco, Padre Las Casas y una serie de otras comunas que ya no me quiero olvidar de alguna. Y entonces esto ha sido un avance significativo porque permite hoy día tener una mejor situación en el sistema de transporte público que la que nosotros recibimos cuando nos tocó asumir el gobierno. Y eso implica también, evidentemente, que hayan avances paulatinos y que ojalá el próximo gobierno también incluya esta aposta de mejorar el sistema de transporte público también en las regiones, porque nosotros no vamos a desconocer lo que dice el dirigente Luis Núñez. Es evidente que hay problemas en el sistema de transporte y por eso es que no hemos puesto en la tarea de mejorarlo. Aquí en la región de Valparaíso estamos haciendo una licitación que va a mejorar todas estas situaciones que se plantean, porque van a haber contratos de trabajo como operan en la región metropolitana y esperamos que dentro de esta semana, cuando se abran las ofertas económicas, podamos tener que la comisión de evaluadora de esa licitación pueda tener durante los próximos meses una empresa que se adjudique para mejorar de manera definitiva el sistema de transporte público aquí en la región de Valparaíso. Que dicho sea de paso, va a ser la primera vez que haya un sistema de transporte público igual que en la región metropolitana en una región, y esa va a ser la región de Valparaíso. Y esperamos que los avances sucesivos del Estado, en este caso, vayan avanzando también para que después haya un sistema de transporte público en Concepción y en todas las ciudades de nuestro país, porque evidentemente que eso produce un progreso y una mejora de calidad de vida de los ciudadanos, pero también y principalmente de nuestros conductores y conductoras que necesitan seguridad y condiciones laborales también dignas. Y en ese sentido, presidente, quisiera por su intermedio también agradecer a todas las personas que han manifestado su opinión para poder insumar este proyecto de ley que nosotros creemos muy importante, y esperemos que podamos también nosotros consolidar estas opiniones y presentar las indicaciones el día viernes, y también incluir un espacio para un reglamento, porque evidentemente esta ley requiere un reglamento que después ordene
a cada una de las instituciones en su participación y podamos tener así una ley que efectivamente se pueda aplicar, como dice la última opinión que se señala, y que podamos tener una mejora sustancial en nuestro sistema de transporte público y en ese sentido también podamos resguardar la vida de los pasajeros y también de los conductores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra por última vez sobre este tema, si no pasaríamos al varios. Sobre el punto, diputado Borges. Sobre el punto, subsecretario, lo saludo y creo que en algún momento nosotros hablamos de que este año, ¿no es cierto?, los recursos en los gobiernos regionales que estaban derivados por la ley Espejo iban a estar destinados siempre a transporte. Y fue la mitad del 2025 y este año 2026 tienen que destinar los recursos a transporte. En las regiones como los lagos o las regiones más apartadas, porque acá yo sé que se habla de Valparaíso, de las grandes urbes, nosotros también se van a poder postular este tipo de recursos que se tienen que invertir para que se puedan hacer estos test de drogas a los conductores. Lo digo porque allá, Sopucamo, tengo muchos líneas de buses intercomunales, más que nada. Y en esos también pueden haber conductores que estén con consumo de droga. Entonces, van a poderse postular recursos al gobierno regional en este sentido de transporte para esta prevención. Esa es mi consulta, estimado presidente, por su intermedio al subsecretario. Gracias. Diputada Valls, luego le damos la palabra al subsecretario. Gracias, diputado Borges. Lo mismo que dice el diputado Borges, ocurre que lo dijo una de las expositoras recién, o de las anteriores, lo que es la ocurrencia de estos accidentes por conductores bajo el consumo de precisamente drogas en el transporte público en la región nuestra del Biobío, casos emblemáticos que han sido de connotación nacional, accidente entre la comuna de Lote y Curanilahue, por ejemplo, un bus que murieron personas de manera muy terrible, después otro en Chivilingo, sí, otro en Carampangue, estoy hablando de la provincia del distrito mío, pero también en Concepción, en Chihuayante, el que cayó que murió esta persona dirigente adulto mayor, que cayó de la altura ahí en el viaducto, digamos. Bueno, ese y otros más. Y todos esos han arrojado consumo de personas con cocaína, expresamente. Entonces, yo estoy convencida que, bueno, ahí el subsecretario nos dirá, tema del uso de los recursos espejo, efectivamente ha sido un tema además por años que no necesariamente van a transporte en los gobiernos regionales, entendiendo que hay muchas otras necesidades. Ahora se ajustó un poco más y se puso más limitaciones, porque había una cápita ahí que permitía, u otras de naturaleza, dejaba abierta la puerta para las otras, para que fuera para salud, para que fuera para todo, ¿cierto? Y que se valoraban esos proyectos igual, pero hoy día, con lo que estamos viendo, además, yo tengo otro proyecto que va en la misma línea también de esto, digamos, que va por la línea más penal, pero que eso puede hacer desde el ministerio fiscalicen mejor, que se fiscalice realmente si se cumplen estas normas en relación al uso de estos recursos, porque debiesen estar enfocados a esto, o sea, a generar esta carencia que dijo la representante de Fundación Emilia, la carencia que hay en cómo se hacen los alcotés, que se haga a través con las asociaciones gremiales, en fin, que se haga una articulación en eso. O sea, creo que aquí estamos salvando vidas, que eso es muy, muy relevante, no tiene precio, y los costos tampoco son de tanta envergadura como otro tipo de que todo es necesario, pero esto creo que no tiene, insisto, no tiene precio cuando se trata de la vida humana, y tiene que ser a través de la prevención y de la sanción en el caso de lo que yo estoy planteando como proyecto, que viene más adelante. Gracias. Gracias, diputada. Subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, la modificación que se hizo de la ley de subsidios está fundamentalmente orientada a que el 100% de los recursos de la ley Espejo se puedan utilizar en transporte. Hasta antes de la publicación de la ley, solo el 16% de estos recursos en promedio en regiones llegaba a usarse en mejoras en el sistema de transporte. Y esta ley lo que indica es que el 100% ahora se tiene que destinar a mejoras de infraestructura, habilitante para el sistema de transporte público y también hoy día a operación. Habría que ver
si el alcance de la ley es posible incorporar estos recursos en este tipo de proyectos. No lo sé, tendríamos que analizarlo legalmente, porque, como digo, la primera orientación que teníamos respecto de estos proyectos de ley que se hicieron fue fundamentalmente para que pudieran los gobiernos regionales poder usar estos recursos en mejoras de infraestructura, como paraderos, iluminación, y también la operación de servicios nuevos de transporte, es decir, donde hubiese falta de servicio, poder llegar con recursos y tener nuevos servicios y subsidiarlos. Como digo, hay que analizar el alcance de esa modificación legal para ver si esos recursos se pudiesen usar en este tipo de proyectos. Gracias, subsecretario. Yo le pediría que de cara a las indicaciones pudiesen elaborar una respuesta a esa inquietud. Si no hay más palabras sobre el tema, diputada Nullao. Don Luis Núñez, no sé si el Ejecutivo va a ingresar aquí algunas indicaciones y ver la posibilidad de revisar la propuesta que plantea ella, porque el problema que se le dificulta a los choferes es que terminan en las condiciones vulnerándole sus derechos, y donde lo que plantea él debieran ser las empresas operadoras quienes se hagan cargo de aquello. Yo no sé si eso será posible, si no es el dueño de la máquina, y finalmente tampoco se tienen las consideraciones de sus derechos laborales. Me gustaría, si es que se pretende incorporar algo al respecto de lo que él ha planteado, o requerirá una discusión de más largo plazo. Gracias, diputada. Entiendo que usted llegó un poquito después, pero se abrió plazo de indicaciones hasta este viernes al mediodía, y por lo tanto ya en la próxima sesión del día martes estamos en condiciones de votar este proyecto en particular, y también lo que le hemos pedido recientemente en función de las inquietudes que se han planteado es que se pueda traer respuesta para el uso de recursos provenientes del FARC, para poder apuntalar de mejor manera esta iniciativa legal. No sé si quiere dar alguna otra respuesta, subsecretario. Sí, como lo señalaba, para nosotros es importante. Sí. Es importante lo que se ha planteado. Quisiéramos incorporar la mayor cantidad de las opiniones que se han entregado dentro de las indicaciones que vamos a presentar. Evidentemente, la realidad también de nuestro sistema de transporte, como se ha planteado, indica que tenemos, no informalidad, pero sí tenemos distintas realidades en las distintas regiones, y en ese sentido también el proyecto de ley tiene que hacerse cargo de esa realidad, y para avanzar nosotros esperamos el viernes tener indicaciones que se hagan cargo en alguna medida de aquello. Ok, muchas gracias, subsecretarios. Entonces cerramos este tema, agradecemos al subsecretario, a su equipo asesor, a la directora nacional de Senda, al equipo de la Dirección del Trabajo que estuvo también, y a Carabineros de Chile. Damos paso... Hay varios, ¿o no? Hay varios. No, pero hay varios, hay palabras pedidas. Si se pudiera quedar el subsecretario, entonces, un ratito más, aprovechar el viaje. Entonces, diputado Borges, diputada Valls, diputado Nullao, usted. ¿Palabra para varios? ¿No? Ya. Y la diputada Nullao. Entonces, Borges, Valls, Nullao. Gracias, estimado presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario. Subsecretario, lo que pasa es que tengo una problemática en la provincia de Chaitén, donde la Seremía de la región de los lagos le envía un oficio a los señores del Isamar S.p.A., ¿no es cierto?, diciéndole que el secretario regional de Transporte y Telecomunicaciones que suscribe informa en nombre de la Subsecretaría de Transporte el inicio del contrato de otorgamiento de subsidio para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y o carga en zona aislada, modalidad marítima, en tramos sectores costeros de la comuna de Chaitén, el ID CAM 0123. En virtud de lo señalado, informa usted que debe dar inicio al servicio el día 16 de diciembre del 2025. Están trabajando desde esa fecha
y no ha habido ninguna posibilidad de entregarle recursos al operador. Y hoy día están en una problemática, tienen que pagar sueldo y me parece que se otorgó la postulación, postularon, se otorgó el servicio y no hay entrega de recursos. Entonces me gustaría ver la posibilidad, subsecretario, como lo hemos hecho otras veces, en que debe estar ahí para alguna firma para que puedan funcionar de buena manera. Esto en un lugar de Chaitén que es muy apartado, donde es una embarcación que también, ¿no es cierto?, da todas las comodidades para que tengan un buen servicio en ese lugar, y me gustaría que usted lo vea con su Seremi de la región. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Valls. Sí, yo quiero plantear aquí al subsecretario una situación que no sé si la está en conocimiento, yo creo que sí, porque ha sido tema nacional también en reportaje en televisión, de las carreras clandestinas o ilegales que han ocurrido en mi región, particularmente en el distrito que represento y en la comuna de Los Ángeles. Y esto lleva ya meses, si no años, y ocurre en esto, estuvo un reportaje en el Mega, que fue más de un día, en el Parque Costanera Quilque, Sor Vicente, Avenida La Industria, que son además que carretera, pero ya es la ciudad, o sea, está en los afueras de la comuna. Y claro, ahí la responsabilidad, entiendo acá, está por parte de la Dirección de Seguridad Municipal, está Carabineros y el Ministerio de Transportes también. Son ahí, de acuerdo a la legislación que está, pero mi pregunta particularmente acá es... ¿qué grado de fiscalización han realizado ustedes sobre esta materia? Porque es un tema que tiene a los vecinos, a los ciudadanos, ya esto es una práctica que se entiende casi normal, se obstaculiza el tránsito, obviamente, porque toman la ruta completa, el riesgo de la seguridad, evidentemente, con la velocidad, digamos, y porque obstaculizan el libre tránsito, que es lo más relevante, más importante. Entonces, preguntarle, por su intermedio, presidente, ¿qué acciones han desarrollado ustedes y si no, que las realicen como ministerio, más allá yo oficiado a través de la Cámara, para que se consulte al municipio, a Carabineros, y al ministerio, que les va a llegar también el oficio, pero más rápido también que lo conozca de acá, aprovechando que estoy en esta comisión, evidentemente, porque es una situación que está tomando ribete ya de una, digamos, tensión social y de inseguridad, porque además hay otros temas y hay apuestas también, que es lo que se entiende que hay. Y entonces allá hay toda se sabe quiénes son, todo, pero quienes organizan, pero siguen existiendo. Entonces, en eso, presidente, preguntar respecto a esa materia, si va a estar próximamente, que nos pueda traer información o de aquí a la próxima semana. Y segundo, bueno, entiendo que ya va a terminar la sesión y quería, presidente, como hay otro proyecto que estaba, que no alcanza por el tiempo, si lista de invitados, que es el de la prisión preventiva forzosa en el caso de accidente, lo mismo que estábamos hablando en conducción con esta ebriedad o de drogas que termine con la vida de las personas, para hacer llegar el listado de invitados. Algunos se van a repetir. Pero claro, este es desde la prevención netamente el que estábamos hablando, y el otro es más desde el punto de vista jurídico, hay que agregar al fiscal. Yo le voy a hacer llegar al secretario. Sí, no hay problema con eso, diputado. Por favor, ¿ya? Gracias. Subsecretario, luego la diputada Millado. Ahí. Sí, bueno, le pediría al diputado Borges que me haga llegar la información para poder responderle después directamente respecto al servicio que está señalando. Y a la diputada, bueno, hay un proyecto de ley que aumenta las sanciones respecto a las carreras clandestinas, que sería bueno que también a nivel de comité se pudiera priorizar para poder ponerlo en votación, porque ese es un proyecto que le entrega herramientas al ministerio que hoy día no tiene, porque nosotros hoy día fiscalizamos respecto de condiciones técnicas y administrativas de los vehículos. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros podemos fiscalizar lo que a nosotros nos corresponde, pero sería bueno que ese proyecto de ley se pudiera priorizar para poder ponerlo en votación y así tener más herramientas. Y en lo segundo, evidentemente que ahí es fundamental dentro de las competencias la acción de Carabineros para poder hacer estas fiscalizaciones también, y la municipalidad
Y nosotros lo que podemos hacer es a través de nuestra Seremi de Transporte una coordinación de las instituciones para poder hacer fiscalizaciones, y yo me comprometo a que eso se desarrolle dentro de la región y ahí en la provincia principalmente de Los Ángeles. Pedir ayuda también. Nosotros tenemos estado de excepción ya por todo el tiempo del gobierno, menos los 2 primeros meses, incluso que le pidan ayuda es porque son masivas, o sea, se junta bastante gente y se dispersan, pero después vuelven, entonces la renuevan. Entonces, quizá si son sobrepasados, que se vea lo menos disuasivo por una imagen que es más, digamos, que lo atemorice. Claro, o sea, que es una situación que le aseguro que va a tomar cada vez más relevancia, lamentablemente negativa. Gracias. Gracias, diputada Valls. Diputada Emilia Nullao. Solamente para preguntarle al presidente si habrá coordinado con el secretario con respecto a la exposición de obras públicas, transporte y telecomunicaciones, que es lo que tiene que ver con presupuesto 2026. ¿Todavía no? Estamos haciendo ahora de priorizar el despacho de la agenda legislativa. Y tenemos 2 temas, uno con urgencia suma, que es el proyecto que estamos viendo ahora, y tenemos 2 proyectos más que queremos el despacho pronto. Sí. No. Ok. Entonces, por haberse cumplido el orden de esta sesión, se levanta.